Seguimos con el estudio del libro de Apocalipsis en esta mañana. Le damos a Dios gracias porque Él nos da a nosotros una oportunidad más de crecer en esta mañana, de aprender, de seguir conociéndole por medio de su palabra, de su Espíritu Santo. Así que yo les invito, hermanos, a que tomen la palabra de Dios y continuamos allí donde nosotros estábamos en el día de ayer. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Apocalipsis capítulo 14. Recuerde que ayer hablamos de que el capítulo 14 de Apocalipsis nos anticipa a nosotros, nos da por anticipado una serie de sucesos que van a ocurrir próximamente, sobre todo en el capítulo 16, capítulo 17, la caída de la gran Babilonia, la Babilonia política, la Babilonia religiosa, y sobre todo el gran capítulo 19 que nos muestra a nosotros en Apocalipsis la segunda venida de Cristo para reinar por 1000 años aquí en la tierra con su iglesia. Amén. Así que nosotros vamos a continuar hoy Apocalipsis 14. Abra allí su Biblia. Después de esto miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender aquel cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Pueden tomar asiento. Ayer expliqué que esos 144,000, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, es ese remanente judío que el Señor va a tomar y va a preservar durante la gran tribulación. Ya hemos visto que el pueblo de Israel va a ser perseguido en gran manera, pero Dios va a tomar a estos 144,000 como primicias de la gran cosecha que va a haber durante la gran tribulación también. Estos 144,000 van a estar en una comunión íntima con Dios, representada por el monte de Sión. Ya les dije que el monte de Sión simboliza estabilidad, simboliza firmeza. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, dice la palabra, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Entonces, dentro de la apostasía general que va a reinar, estos 144,000 tienen un testimonio maravilloso. Dice, no se contaminaron con mujeres. Ayer les expliqué que está hablando de contaminación de índole religioso, de índole espiritual. No se contaminaron con falsas doctrinas, con falsos credos, se mantuvieron firmes, son vírgenes. Está hablando de un estado espiritual. Amén. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Fueron redimidos de entre los hombres como primicias. Dijimos que las primicias, ¿qué eran? Los primeros frutos de una cosecha. Entonces hay una multitud que está en comunión con él en el monte de Sión, y hay otra multitud que aparece aquí en el versículo 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Esa voz que se oye en el cielo es la voz de los mártires de la tribulación, que están entonando el cántico de victoria en la presencia del Señor. Luego voy a ampliar ese versículo. Y ayer nosotros vimos cómo empiezan a sucederse una serie de acontecimientos. En el versículo 6, él vio un ángel que volaba en medio del cielo y que tenía el evangelio eterno. Yo les dije ayer que una de las pruebas de que la iglesia no va a estar durante la gran tribulación es que van a haber ángeles que van a estar proclamando las buenas nuevas desde el cielo. Si la iglesia estuviera aquí, eso no lo tendrían que hacer los ángeles, porque ese trabajo no se le dio a los ángeles, se le dio a la iglesia.
Amén. Y luego vino en el verso 7, dice que el ángel decía: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. El otro ángel anuncia la caída de la gran Babilonia, de Babilonia. Yo les expliqué ayer que Babilonia significa confusión. Babilonia en la Biblia representa todo aquello que se levanta contra Dios. Desde que Nimrod construyó aquel imperio y desde que crearon allí en Babilonia una serie de religiones misotéricas, falsas, donde se rendía culto a la diosa madre y al Dios Hijo, esa creencia, ese credo, esa práctica pagana se extendió por las naciones, y hoy en día se sigue rindiendo el culto a la diosa madre en el nombre de la Virgen María. Amén. Y luego dice de un tercer ángel que dice que lo siguió en el verso 9, y dijo a los que adoraban la bestia y a su imagen: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca de su frente en su mano. Verso 10, Apocalipsis 14: él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro. Oiga bien, en la antigüedad, cuando se reunían personas a compartir el vino se rebajaba y se mezclaba con agua. Pero este vino, esta copa de la ira de Dios, no va a estar mezclada con nada, sino que va a ser vaciada pura sobre los incrédulos y los rebeldes. Amén. Y nos sigue diciendo: y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Está hablando del lago de fuego. Amén. El versículo 11: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. Yo creo que así como Jesús nos tomó a nosotros tan en serio que entregó su vida en la cruz del Calvario, nosotros también deberíamos tomar a Dios tan en serio, para que cada día de nuestra vida vivamos con una integridad tal que podamos escapar de ese lugar tan horrendo, que no fue creado para los hombres, fue creado para el diablo y sus ángeles, pero que lamentablemente el ser humano ha seguido las pisadas del enemigo, y los que no se someten a Dios van a terminar en ese triste lugar, hermano. Si nos tomáramos a Dios con la seriedad que requiere, y el cielo con la seriedad que requiere, viviríamos cada día de nuestra vida de tal manera que seamos dignos de ser recogidos como Lázaro en el cielo. Amén. Y que no estuviéramos nosotros a la aventura, jugando a la salvación, a ver si entramos al cielo o no entramos. No, la palabra de Dios dice que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Y son días de que nosotros podamos vivir de tal manera que seamos dignos de poder entrar por las puertas del cielo. Que cuando llegue la hora de morir no hayan dudas, que nosotros podamos decir realmente: Señor, me puedes recibir en tu reino, porque en lo poco fui fiel y en lo mucho tú me pondrás. ¿Cuántos pueden bendecir al Rey de Gloria? Amén. Por eso dice en el verso 13 que oí una voz que decía: bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Lo expliqué ayer, que esa palabra bienaventurado en griego es makarios, que significa 3 veces benditos los que mueren en el Señor. No los que mueren en una religión, no los que mueren fríos dentro de la iglesia, no los que mueren totalmente separados de la presencia de Dios. No, los que mueren en el Señor, los que mueren llenos de la gloria de Dios, los que mueren perseverando en la palabra, los que mueren en comunión con el Espíritu Santo, los que mueren, aleluya, en esa intimidad con Dios, los que mueren teniendo la certeza de que su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos pueden glorificar al Señor? Amén. Y aquí en el capítulo 14, versículo 14, nos anticipa la siega de la mies de la tierra. Apocalipsis capítulo 14, verso 14,
nos habla de siega y luego nos va a hablar de vendimia. Amén. Esta siega, en el 14:14 dice: miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno semejante al Hijo del Hombre. Este es Jesús. Ahora, le dije que el capítulo 14 anticipa acontecimientos que van a suceder en el futuro. Aquí se está anticipando cuando Jesús venga en el capítulo 19 y haga una separación entre los justos que se convirtieron, que temieron a Dios, y los rebeldes que van a ser castigados en el juicio de las naciones y no van a entrar en el milenio. Amén. Entonces, aquí dice que este ser que estaba ahí en una nube blanca tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. La hoz era un instrumento curvo con un mango de madera que se usaba para cortar la mies, y se utilizaba para, sobre todo, tomar el trigo y separarlo de la cizaña. Hay un pasaje en la Biblia que también nos ilustra este momento de siega que aparece en Mateo. Vamos a Mateo capítulo 13, Evangelio de Mateo capítulo 13, del 36 al 43. Mateo 13, estamos hablando de esa siega que va a haber durante la parte final de la tribulación, que va a ser consumada con el capítulo 19, cuando Cristo venga en ese caballo blanco, pero que ya lo está anticipando el capítulo 14. Amén. Ya lo está proclamando. En Mateo 13, les dije, del 36 al 43, dice lo siguiente: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. ¿Y qué dice de la siega? La siega es cuando el fin del siglo. ¿Lo está cogiendo? La siega es el fin del siglo. Amén. Y la cizaña son los hijos del malo. Y dice en el versículo 39, el enemigo que la sembró es el diablo. Y el 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema del fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Amén. La palabra iniquidad es una forma de hablar de oponerse a la ley. De hecho, al anticristo se le llama el inicuo. Amén. Y en segunda los Tesalonicenses habla del misterio de la iniquidad. ¿Qué es iniquidad? En griego es anomía. Iniquidad es oponerse a lo justo, a lo correcto, a lo que es verdadero, a lo que es puro. Amén. Entonces dice la palabra que van a recoger a los que hacen iniquidad los ángeles. Y en el 42, y los echarán ¿dónde? En el horno de fuego. Así como cuando se toma la hoz, se separa el trigo y se quema la cizaña en fuego, Dios va a separar el trigo al final de la tribulación, y la cizaña, los rebeldes, los hechiceros, los fornicarios, los idólatras, los mentirosos, los adúlteros. Amén. Todos aquellos que están practicando toda suerte de iniquidad desagradable a Dios serán atados en manojos. Amén. Y separados, y no van a entrar en el milenio, como lo estudiaremos en el futuro. Y sigue diciendo: allí será el lloro y el crujir
de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Dios nunca obliga a nadie. Dios es, por así decirlo, el ser más democrático que hay, y Él nos da libertad de oír, libertad de hacer, libertad de escoger. El que tiene oídos para oír, el que no tiene oídos de adorno, que los tiene para oír a Dios, que oiga. Amén. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Gloria a Dios. Seguimos ahí en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14. Entonces, lo primero que tenemos ahí en el capítulo 14 es una siega. Amén. Se toma la hoz, el Señor toma la hoz y empieza a cegar, a separar el trigo de la cizaña. Y dice en Apocalipsis 14:15: y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. ¿Madura para qué? Para el juicio. Amén. Está madura. Ya el pecado ha llegado a su límite. Ya los abusos de los niños, la pedofilia, las violaciones, el abuso contra los mayores, la maldad, la perfidia, el torcer la justicia, ya la copa ha rebosado y ya Dios dice: hasta aquí han llegado. Llegó la hora de ajustar cuentas a los que negaron a Cristo, a los que decían que no hay Dios, a los que decían que el hombre viene del mono, a los que decían que después de la muerte no hay nada. Ya llegó la hora de ajustarles cuentas. Todo tiene su tiempo. Ahora es el tiempo de la gracia. Ahora es el tiempo de la salvación. Ahora es el tiempo para buscar a Dios como nunca lo hemos buscado, porque llegarán los días, dice el profeta, que andarán errantes de mar a mar, buscando palabra de Dios, pero no la hallarán. Sigue aquí en Apocalipsis capítulo 14, versículo 20. Dijimos que había una siega, pero que también había que una vendimia. La siega es para cegar la mies y la vendimia es para extraer el vino, exprimiendo las uvas en el lagar. Las dos figuras, tanto la figura de la siega como la figura aquí de la vendimia, son figuras de juicio y proféticas. En el versículo 19 y 20 dice lo siguiente: y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra. Oiga bien, vendimió la viña de la tierra. Esta viña es de Dios. Nosotros solo estamos de arriendo aquí. Y usted recuerda la parábola de los labradores malvados, cuando él envió a pedir el fruto de la viña. Tenemos que dar fruto para el viñador. Amén, porque nadie va a tener una higuera estéril en su viña. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Y entonces nos dice que aquí, que arrojó su hoz y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. ¿Qué es ese gran lagar de la ira de Dios? Para que nosotros lo podamos entender, tenemos que ir a un pasaje que hay en Isaías. Ese gran lagar de la ira de Dios nos está anunciando algo que veremos en el capítulo 16, que es la batalla de Armagedón. Amén. En el capítulo 19. ¿Y qué es lo que está hablando? De que así como las uvas se exprimen en el lagar, así los enemigos de Dios van a ser abatidos. Y hay una figura profética en el libro de Isaías, capítulo 63, del 1 al 4. Isaías, capítulo 63, del 1 al 4. Amén. Hay una figura profética sobre ese acontecimiento cuando las uvas, o sea, los malvados, van a ser exprimidos en el lagar de la ira, que es la gran tribulación. Y léalo conmigo.
Esta visión que tuvo Isaías se corresponde con lo que estamos leyendo en Apocalipsis. Y dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso es su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar, el Señor Jesús. Y entonces le preguntan: ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? Y él responde: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé en mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manchó mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. El día de la venganza, el día del juicio, el día en que Dios le va a pedir cuenta a las naciones, el día en que Dios va a juzgar entre las ovejas y los machos cabríos. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Volvamos ahí a Apocalipsis capítulo 15. Ya dijimos que esa vendimia es, o nos está enfocando, o nos está señalando hacia la batalla de Armagedón. La batalla de Armagedón es una confrontación a nivel mundial, donde el anticristo va a reunir sus ejércitos. También van a estar los reyes del sur, que son los árabes. Va a estar el rey del norte, que es Rusia. Van a estar los reyes del oriente, que representa China, Japón, Pakistán. Y se van a reunir en el valle que la palabra llama el valle de Josafat. Porque en Zacarías dice: yo reuniré a las naciones en el valle de Josafat. Y ahí es donde se va a cumplir esa profecía que está en Isaías 63, cuando sus vestidos serán salpicados por la sangre de sus enemigos. Y estoy hablando en el sentido espiritual de la palabra. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Cuando Él va a hollar a sus enemigos en el día del juicio y de la ira y del castigo de Dios. Hay algunos pasajes que también se corresponden con ese momento. Vamos a ir a Zacarías en el Antiguo Testamento, capítulo 14. Zacarías 14, versículos 12 y 13. Repito, Zacarías capítulo 14, versículos 12 y 13. Dice lo siguiente: y esta será la plaga con la que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Se consumirán las cuencas de sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Todo eso parece lo que ocurre cuando hay una explosión nuclear. Amén. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Será terrible. Amén. Y vuelva allí a Apocalipsis capítulo 16 y capítulo 15 ahora. Apocalipsis capítulo 15. El capítulo 15 es un capítulo muy corto de 8 versículos. Y empieza diciendo: vi en el cielo otra señal grande y admirable. En el capítulo 15 ya empieza la preparación para los 7 últimos juicios que Dios va a enviar sobre la faz de la tierra. Recuerde que la primera serie de juicios fueron los sellos. Los sellos representan revelación. La segunda serie de juicios fueron las trompetas. Las trompetas representan ejecución. Y ahora van a venir las copas de la ira de Dios. Amén. Entonces, cuando llegamos a el capítulo 15, se empieza a preparar el escenario para los últimos 7 grandes juicios. Vi en el cielo otra señal grande y admirable: 7 ángeles
que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Ya esos ángeles están preparados, los ve Juan. Y vio también un mar de vidrio. Recuerde que el mar de aquí de la tierra es agitado, pero el de arriba es tranquilo. Allá hay paz. Allá la paz de Dios no puede ser asaltada, no puede ser turbada. Pero este mar de vidrio estaba mezclado con fuego, porque también ese fuego habla de ¿qué? De justicia, de juicio. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¿Quiénes son estos que la Biblia dice que habían alcanzado la victoria sobre el anticristo? Que están ahora sobre el mar de cristal con arpas en las manos. ¿Quiénes son? Le voy a decir quiénes son. Vaya a Apocalipsis 6 del 9 al 11. Apocalipsis capítulo 6 del 9 al 11. Y dice lo siguiente. Apocalipsis 6 del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estos son los mártires de la tribulación. No son los 144,000. Son la multitud de gentiles que van a morir, aunque van a haber judíos también, por causa del testimonio de Jesús, y que van a ser perseguidos por el anticristo. De hecho, en Apocalipsis 13 dice que al anticristo se le permitirá hacer guerra contra los santos y ¿qué? Y vencerlos. Amén. Miren lo que dice aquí en Apocalipsis capítulo 7, para que usted vea quiénes son los que aparecen en el 15. Apocalipsis 7 verso 9. Después miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y ahora vaya otra vez a Apocalipsis capítulo 15 verso 2, y vuélvalo a leer en voz alta. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su mar. La misma multitud del 6, la del 7, los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio. Y ahora, ¿qué tienen en las manos? Las arpas. ¿Por qué? Porque el arpa es señal de victoria. Ahora están en victoria delante de Dios. Vencieron la marca del anticristo. No se sometieron, no se dejaron vencer, se mantuvieron fieles a Dios. Y ahora pueden entonar el himno de victoria con la quinor, con el arpa. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Así como David entonaba el arpa y tocaba el arpa, y los demonios que atormentaban a Saúl tenían que huir, ahora ellos pueden tocar el arpa y el himno de victoria, porque todo mal, amén, toda enfermedad, toda plaga, todo dolor ha sido enjugado de sus ojos, y ellos están en pie como vencedores delante de la presencia del Señor. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Oiga, hermano, nadie va a tocar el arpa si primero, amén, no aprende a ser fiel aquí en la tierra. Aquí nos estamos entrenando. Yo no sé las personas que dicen, es que yo me canso de adorar a Dios allá en la tierra, es que yo me canso de estar en la iglesia, es que yo me canso de leer la Biblia, es que yo me canso de decir Cristo vive. Pues no puede ir al cielo, porque los que vamos a ir arriba le vamos a adorar día, noche, madrugada. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Los que vamos arriba, allá vamos a decir Cristo vive, a su nombre gloria, hosana, bendito aquel que un día nos compró a precio de sangre, y nadie nos podrá interrumpir. Amén. Será un tiempo eterno con nuestro amado Salvador. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? ¿Quién vive? Cristo. Entonces ya sabe quiénes son los que están en pie ahora sobre el mar de cristal, tocando el arpa de victoria, los vencedores de la tribulación. Amén. Y vuelva allí a Apocalipsis. ¿Y qué cantaban?
Vaya allí a Apocalipsis capítulo 15, verso 3, y léalo. Y cantan que el cántico de Moisés. ¿Cuál es el cántico de Moisés? Recuerda cuando Moisés salió de Egipto, que representa el mundo, y Faraón lo perseguía, y Dios abrió las aguas y cruzaron, y María tomó el pandero y empezaron a entonar un cántico. Eso está en el libro de Éxodo capítulo 15. Ahí usted puede ver el cántico de Moisés, y también en Deuteronomio capítulo 32. Pero en Éxodo capítulo 15 dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus enemigos y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Así como el pueblo entonó el cántico de Moisés cuando Dios derrotó a Faraón, ahora los vencedores de la tribulación entonan el cántico de Moisés y el del Cordero, porque ellos pudieron vencer no al Faraón, sino al anticristo, al dragón y al falso profeta. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Y entonces dice que entonaban, Apocalipsis 15:3, el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, amén, que nos habla de redención, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. No dice rey de los mundanos, no dice rey de los paganos, no dice rey de los tibios, no dice rey de los fríos, Rey de los santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? ¿Quién no te temerá, oh Señor? Verso 4. Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo. Ya yo lo dije, que el único santo en el sentido exclusivo de la palabra es Dios. Amén. Por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán, porque tus juicios se han manifestado. En el milenio, cuando lo estudiemos, vamos a ver que las naciones van a tener que ir a Jerusalén a adorar y a reconocer el reinado del Mesías. Amén. Después de esto miré, y aquí verso 5, Apocalipsis 15:5, fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Recuerde que cuando Dios creó al hombre, se reunía con el hombre en el huerto del Edén. Luego Dios se reunió con el hombre en el tabernáculo a lo largo del desierto. Luego en el templo de Salomón, en el templo de Zorobabel, en el templo del Nuevo Testamento. Pero ahora él mira y ve el templo, el naos en griego, del cielo. Y del templo salieron. Ahora ya vienen los 7 juicios finales. Apocalipsis 15:6, del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro. La palabra que se usa allí y que nosotros leemos que dice copa en griego es pialá, y no se refiere a una copa como esa que usamos para nosotros beber. No, se refiere a una copa que tenía forma ancha como la que usamos para ensalada. O sea que aquí donde habla de las 7 copas de la ira, realmente la traducción debería ser las 7 copas grandes de la ira. No son copitas de estas de brindar, son copas de grandes, hermanos, de la ira de Dios que va a ser ejecutada. Fialá
en griego. Entonces le dan las 7 tazas o las 7 copas llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo. Ahora ya él ve que hay un humo. El humo aquí es el humo de la gloria de Dios, de la Shekinah de Dios, de la presencia de Dios. ¿Y por qué dice que se llenó de humo? Por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo. Esto tiene una gran enseñanza. Lo que está diciendo cuando dice que nadie podía entrar hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles, es que ya la intercesión que se pueda hacer ya no va a tener efecto. Ya aquí llegamos al principio del final y se van a ejecutar los últimos 7 juicios finales de Dios. Y entramos en el capítulo 16. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, Apocalipsis 16, y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra. Y oiga bien, hermano, cuando se derrama la primera copa, nos dice, y vino una úlcera maligna, léanlo, y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. Amén. Dice que vino una úlcera maligna y pestilente. Una úlcera es una pérdida de tejido, de piel, que muchas veces se infecta con bacterias, con virus. Amén. De hecho, la idea aquí es parecida a la lepra. A veces acompaña de secreción, de pus, de sangre. Pero este no era cualquier úlcera. Van a ser unas llagas, hermano, apestosas, pestilentes, peores que la que sufrió Job. Hermano, a lo mejor primero les va a empezar como una picazón en la piel, y cuando vayan a mirar se va a ir extendiendo hasta que se va a convertir lo que era una erupción cutánea, un sarpullido, se va a convertir en una llaga enorme, porque Isaías dijo: desde la planta de los pies hasta la coronilla no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Uno ve la soberbia de tantas personas, ese orgullo, pero sin Dios somos menos que la nada. El que nos quitó esas llagas fue Jesús, porque por sus llagas fuimos curados. El que nos limpió a nosotros fue la sangre de Cristo, y sin Cristo no seríamos dignos de presentarnos delante de Dios. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Amén. Entonces ahora, cuando el ángel derrame la primera copa, va a venir lo que se conoce como una plaga de úlceras, que se corresponde a la plaga de úlceras que hubo en Egipto. Los que han leído el Antiguo Testamento y leen Éxodo capítulo 9, 10 y 11, van a ver que también en Egipto vino una plaga de úlceras. Amén. De hecho, las copas van a repetir, pero ya en una magnitud total, muchas de las plagas que fueron derramadas sobre Egipto. Apocalipsis 16:3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Ahora las aguas del mar toman ese color que toma la sangre de los cadáveres cuando mueren, y es un olor pestilente. Imagínense la gente queriendo salir, tal vez los que estén por allá en alguna playa tostándose al sol, y cuando se vayan a tirar, hermano, amén, los que estén en bikini o hasta los que estén en cerokini y se vayan a tirar, hermano, y ven el mar ahí como con esa pestilencia y salgan corriendo, hermano. ¿Por qué? Alguien dirá: ¿y por qué Dios, que es tan bueno, que es tan misericordioso, por qué Dios va a permitir tal cosa? Ustedes recuerdan cuando Jesús iba a la cruz,
Y entonces se le pregunta a la multitud: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Cristo? Y entonces Pilato dice: ¿y qué haré pues de Jesús llamado el Cristo? ¿Y qué dijeron? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos. O sea, hermano, el que rechaza la sangre de la misericordia se tendrá que enfrentar a la sangre del juicio. Porque dice la Biblia, oiga bien, no lo digo yo, que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y ay de aquel que tuviere por inmunda la sangre y pisoteare la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se pisotea la sangre de Cristo? Cuando uno desobedece su palabra después de conocerla. Cuando uno peca a conciencia de que está haciendo lo malo y no se arrepiente. Cuando uno se toma a Dios como una burla, está pisoteando la sangre de Cristo. Cuando uno no vive un evangelio, hermano, como tiene que vivirlo, está pisoteando la sangre de Cristo. ¿Cuántos pueden adorar al que vive por los siglos? Amén. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Y entonces el segundo juicio es sobre los mares. Viene la tercera copa, Apocalipsis 16:4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas. Alguno dirá: bueno, si el mar se nos convierte en sangre como de muerto, nos quedan los pozos, los ríos. Pero aquí ya viene un juicio sobre el agua potable, el agua dulce. Y el ángel derrama su copa sobre los ríos y la fuente de las aguas y se convierten en sangre. Van a abrir el grifo y lo que va a salir es sangre. Van a ir al baño a tirar de la taza sangre. Van a la nevera, es que tenía algo guardadito aquí en la nevera, por si acaso, sangre. Es duro, pero es la palabra de Dios. Y así la tenemos que predicar. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Amén. Y cuando las aguas se convierten en sangre, Apocalipsis 16:5, vaya leyéndolo. Lea conmigo el 5. Y oí al ángel de las aguas que decía, oiga bien, pues claro, cualquiera dirá: pero qué crueldad, qué injusticia, ¿cómo Dios va a hacer aquello? Y miren lo que dice el ángel de las aguas. Lea el 5. Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. La justicia retributiva de Dios. Lo que el hombre sembrare, lo mismo segará. Amén. Y sigue diciendo: también oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Se vindica la justicia de Dios por encima de cualquier cosa. Amén. Versículo 8. Y el cuarto ángel derramó su copa. Ahora el objeto de la cuarta copa es el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Oiga, que estas cosas a uno le parten el corazón, hermano. Están bebiendo sangre, hermano. Está la tierra siendo estremecida. Y ahora, hermano, temperaturas como nunca se han visto sobre la faz de la tierra. Hermano, dice la palabra que será tan terrible el calor que se le va a quemar la piel. Vamos a mirar un versículo que aparece hablando de ese calor tan abrasador. Quisiera que leyéramos algunas pasajes de la Biblia. Bendecido el nombre maravilloso del Señor. Y quisiera que leyéramos algunos
pasajes, por ejemplo Malaquías. Vaya al libro de Malaquías, solamente lea Malaquías. Dice que el sol le fue dado el quemar a los hombres. Malaquías, en el Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento, libro del profeta Malaquías, el capítulo 4, verso 1 dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Amén. Sol de justicia para los que temen a Dios, sol de juicio para los que se rebelan contra Él. El mismo sol que ilumina es el mismo sol que quema. Amén. El sol derrite la mantequilla, pero endurece el barro. Si yo me rindo al Señor y me derrito delante de Jesús, soy bendecido. Pero si me endurezco, seré quebrantado como vasija de alfarero. Apocalipsis capítulo 16. Estamos en la cuarta copa. Los hombres se quemaron, pero aunque se quemaron, no se arrepintieron, no se volvieron a Dios. Amén. Apocalipsis 16:10. El quinto ángel, ahora este es un juicio. La quinta copa es un juicio sobre el trono de la bestia. Apocalipsis 16:10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. Amén. Y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Al que no lo derrite la miel del amor de Dios, no lo derrite nada. Al que no lo derrite en ver los brazos de Jesús abiertos en la cruz, nada lo puede quebrantar. Amén. Verso 12, Apocalipsis 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Aquí viene la sexta copa. El Éufrates se seca, y nos dice la palabra: y el agua de este se secó. ¿Para qué se seca el Éufrates? Recuerde que el río Éufrates marcaba los límites de la posesión que Dios le dio a su pueblo en Génesis capítulo 15 a Abraham, Josué capítulo 1, desde el gran mar hasta el Éufrates. Pero ahora el río Éufrates, que fue la cuna, recuerde que cerca del Éufrates es donde estaba el huerto del Edén. Los que han leído Génesis, dice que Dios plantó al Edén, al oriente, un huerto, y habla de varios ríos, y uno de ellos es el Éufrates. Amén. Recuerde que cerca del Éufrates estaban atados aquellos 4 principados que fueron desatados cuando lo estudiamos. Y ahora el Éufrates se seca. ¿Para qué? Dice: para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Cuando Juan profetizó esto, prácticamente nadie soñaba con la influencia que tiene China hoy en día. Hoy en día prácticamente China está dominando África. Más de la mitad del calzado que estamos usando ya viene de China. Los ataúdes que se están vendiendo ya del mundo vienen de China. En esta crisis pandémica, las mascarillas, los EPI, todo ha venido de China. Ya prácticamente se está calculando que en 7 años China va a rebasar la hegemonía económica que han tenido los Estados Unidos de América. Va a rebasar a Europa. Amén. Esta profecía de los reyes del oriente que está hablando de China, hoy tiene una gran objetividad de cumplimiento. Amén. Entonces,
Se seca el Éufrates y ya está el camino preparado para los reyes del oriente, China, Pakistán, la India, Japón, que van a tratar de tomar, según Zacarías, las riquezas que hay en el territorio que Dios le ha dado a su pueblo, junto con las tropas del anticristo, con el rey del norte, Rusia, con los reyes del sur, los árabes. Tremendo, mi hermano. Y entonces dice la palabra que cuando el Éufrates se secó para preparar el camino de los reyes del oriente, dice: vi salir de la boca del dragón, lea el 13, y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, batrachos en griego. Salen 3 espíritus, 3 demonios ranas, amén. Una trinidad de ranas sale de la boca de ellos, que no son ranas como las que usted ha visto, o esos sapos como los que usted ve, no, son demonios que tienen esa forma. ¿Por qué? Porque los que han visto los que han visto una rana, o los que han visto un sapo, ustedes saben que tiene una gran boca. Amén. Y esto simboliza el engaño, el fraude, la mentira. Y entonces, de la boca del dragón, de la boca de la bestia, del anticristo, salen esos demonios. ¿Y a qué salen? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 16 verso 14. Son demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Eso es lo que en la palabra se llama la batalla de Armagedón. Esos demonios van y le van a meter en la mente a las naciones, a los presidentes, a los políticos, a los líderes, que se reúnan en una gran confrontación militar, con bloques, con ejércitos, y ellos van a creer que lo están haciendo por orientación de sus consejeros, y no están viendo los espíritus inmundos a manera de ranas que los están influyendo allí. Porque así como el Espíritu Santo influye para bien, el enemigo influye para mal. ¿Cuántos están entendiendo la palabra de Dios? Y dice la palabra aquí en Apocalipsis 16 versículo 17: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y en el 16 dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Hay películas que usted ha oído hablar de Armagedón. Armagedón significa el valle de Megido. Ar y Guido, amén, es valle, el valle de Megido. En ese valle, o cerca de ese valle, fue donde murió Saúl. Cerca de ese valle fue donde se libraron las batallas cuando Débora y Barak se enfrentaron a Sísara. Y en ese valle, según la palabra, van a ser reunidas las naciones. Allí Saúl se suicidó. Allí Josías fue herido de muerte por los flecheros del rey egipcio Necao. Y hay algunos versículos que hablan de esa gran batalla de Armagedón. Vaya rápidamente al libro de Zacarías. Zacarías capítulo 14. Zacarías, el capítulo 14. Cuando ya lo tenga puede decir amén. Versículo 1, versículo 2 y versículo 3. Léalo conmigo. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a las naciones para combatir contra Jerusalén,
y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla de Armagedón. Vaya ahora al libro de Joel, Joel capítulo 3, versículo 2, antes de ir a Joel. Aquí en Zacarías, se lo leo yo rápidamente. En Zacarías capítulo 12, versículo 11 dice lo siguiente: en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adar Rimón en el valle de Megido. Recuerde que Armagedón es lo mismo que el valle de Megido o el valle de Josafat. Y ahora vamos a Joel capítulo 3, versículo 2. Joel dice así: y reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. La batalla de Armagedón. Tremendo. Se van a reunir. Ellos van a reunirse ahí para tomar Jerusalén. Y cuando ya ellos crean que los tienen acorralados y vencidos, van a empezar a ver un destello que brilla desde arriba. Y ahí es donde se cumplirá Apocalipsis 19, que van a ver caballos blancos que van a venir del cielo, y enfrente el comandante en jefe con una espada en la mano y con un letrero en el muslo, el verbo de Dios. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Amén. Y entonces cuando ellos vean al que viene en las nubes con el caballo blanco, el anticristo, la bestia y el rey del norte, Rusia, amén, los reyes del oriente, se van a preparar sus armas. Pero dice Zacarías que el Señor con el espíritu de su boca los matará. En otras palabras, sus misiles, sus bombas nucleares, amén, van a estallar. Y como dice Habacuc, heriste con sus propias armas las cabezas de los guerreros que me acometieron para dispersarme. Amén. Dice Zacarías que la plaga con que Dios los va a herir, hermano, dice que los ojos se le van a caer por las cuencas, la piel se les va a derretir. Y mire que en los días de Zacarías no habían centrales nucleares, o lo que ocurrió en Chernobyl o en Fukushima, pero cuando uno lo lee ahora, todo lo que dice el profeta nos da la idea de un desastre, hermano, nuclear, donde las propias armas que ellos lleven preparadas van a estallar contra ellos mismos, porque ellos no son rivales contra Dios. Dice la palabra: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Vamos a terminar. Ya seguiremos el próximo fin de semana, pero yo creo que cada uno de nosotros debe en esta mañana examinarse y debe pedirle a Dios: Señor, ayúdanos a estar preparados. No a estarnos preparando, a estar preparados, porque no sabemos. Yo siempre le digo a la gente: yo estoy esperando a Cristo, pero si a Dios le placiera llamarme hoy para mí vino Cristo. Y tengo que estar ligero de equipaje, tengo que estar preparado, hermano. Hermanos, son tiempos para buscar de Dios. Son tiempos para congregarnos. Son tiempos para orar y meternos con Dios y ser fieles. No nos descuidemos. No estemos jugando con el pecado, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuántos pueden adorar al que vive por los siglos? Vamos a agarrarnos a Dios de verdad y vamos a ordenar nuestra vida y a ponerla en orden, como Dios quiere que nuestra vida esté ordenada delante de Él. Que Dios nos ayude, que Dios extienda su mano y que nos abra el entendimiento para entender estas cosas y estar preparados. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Estamos hablando ya de las últimas copas de la ira de Dios. Luego ya entraremos al capítulo 17, cuando va a venir el juicio sobre la gran ramera. Y después ya entraremos al milenio, en el capítulo 19, juicio de las naciones, el milenio. Y ya después estudiaremos cómo será la vida en la eternidad.
¿Cuántos pueden adorar al Señor? ¿No le provoca adorar a Dios? Póngase de pie en esta mañana y vamos a entonar